¡Feliz sábado! Es bueno verlos reunidos nuevamente en otro encuentro de Sola Escritura. Hoy nos traerá palabra de Dios nuestro hermano José Gómez Sánchez. Dios les bendiga. Muy buen día para todos, cordial saludo. Este es día sábado, día de encuentro con el Señor. Como les habíamos prometido, este canal se hizo con la intención de proclamar mensajes de tipo profético y escatológico. Y hoy no es la diferencia. Queremos colocar en contexto una historia que sucedió en el tiempo en que el pueblo de Israel, o más bien ya los judíos, estaban allí en Babilonia porque habían sido deportados allá. Y queremos colocar ese contexto de manera profética, escatológica. Pero antes que nada, queremos pedir la dirección de Dios para que no sean nuestras palabras, sino que sea un escrito está. Les invito a que allí donde se encuentren, inclinen su rostro y vamos a orar. Nuestro amante y buen Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias porque nos das el deseo de compartir el Evangelio con otros que no le conocen. Y es porque les amamos, porque queremos ser parte de esa gran comisión, llevar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora que vamos a abrir de este importante tema, vamos a escudriñar en tu palabra, invocamos tu presencia, la de tus santos ángeles y el Espíritu Santo, Cristo Jesús en nosotros, para que la palabra no regrese vacía. En tus manos de amor dejamos este tema en Jesús. Amén. Bueno, muy bien a todos los amigos, hermanos, aquellos que vayan a ver este video en directo o en algún momento. El tema que hemos traído para el día de hoy se titula De la mano de Miguel. De la mano de Miguel. Y es un tema, como les decía, es un tema escatológico, porque sucedió en medio de una tribulación que el profeta Daniel estaba teniendo, por cuanto él conocía de una profecía. Vamos a ver cuál profecía era la que conocía Daniel. Esto lo encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 25, versículos 11 y 12. Y dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 25, versículos 11 y 12, dice de la siguiente manera: Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Pero esto es lo que sigue a lo que había pasado. Versículo 11, vamos de atrás hacia adelante. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿Por qué el Señor había dicho que su pueblo debía servir a Babilonia por 70 años? La razón es que se habían olvidado de Dios, se habían ido a la idolatría, y el Señor les estaba llevando allí deportados a Babilonia por cuenta de esa idolatría. Sin embargo, Él en su misericordia tenía previsto un tiempo, y ese tiempo era 70 años, al cabo de los cuales su pueblo iba a ser liberado. Pero vemos cómo Daniel, ya siendo partícipe de esa profecía, porque él era uno de los deportados allí a Babilonia, veía que estaba llegando el tiempo y aparentemente no sucedía nada, y eso le causó una gran angustia,
una gran tribulación en su mente. El anciano profeta Daniel, afligido porque se estaba terminando el tiempo de la profecía declarada por Jeremías, en la cual el pueblo estaría esclavo por 70 años y aún había muchos obstáculos y no se vislumbraba una liberación, presentándosele además la profecía de los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, ustedes la pueden verificar allí. Después de esto queda sin fuerzas y desconsolado. Sin embargo, en un nuevo sueño se le presenta un varón vestido de lino. ¿Cómo se encontraba Daniel? Desconsolado. Y cuando uno se encuentra desconsolado, ¿a quién acude? A un consolador. Y vamos a ver cuál es ese consolador. Dice la historia que se le presenta un varón vestido de lino con apariencia de un ser celestial, ceñida su cintura con oro, su cuerpo como de berilo, su rostro como de relámpago, sus ojos como antorcha de fuego, sus brazos y sus pies como bronce, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Es una descripción bien interesante que la vamos a leer de manera literal desde la Biblia en Daniel capítulo 10, versículos 4 al 6. Vemos que expresamos en nuestras palabras lo que hemos entendido, pero siempre debemos ir a confirmar en este precioso libro para no decir cosas que de pronto no son. Dice aquí la palabra del Señor. Daniel 10, 4 al 6. Y el día 24 del mes primero estaba yo en la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía de un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Es una visión majestuosa y terrible para un hombre pecador, aunque si nosotros vamos a la historia, vemos que se nos muestran las debilidades y los pecados de Moisés, las debilidades y los pecados de David, pero en referencia a Daniel, no se nos cuenta cuál fue su debilidad o cuál fue su pecado. Sin embargo, si vamos a la oración de Daniel, vemos que él se cuenta dentro del pueblo de Israel como uno de los pecadores. En Daniel 10:1 se habla de un gran conflicto. Gran conflicto. Vamos a ver qué dice Daniel 10:1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. ¿Por qué le fue revelada palabra? Porque él era un profeta. ¿Y cómo lo habían llamado en Babilonia? Le habían cambiado el nombre, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. ¿Qué se necesita para comprender la palabra, para tener inteligencia en lo que el Señor nos declara? Se necesita un corazón contrito y humillado y un deseo de servir a Dios comunicando esas profecías. Y Daniel, como era una persona íntegra, ya lo vemos desde Daniel 1, el Señor lo utilizó para develar el sueño de Nabucodonosor. Muy bien. Entonces allí se habla de un gran conflicto y ese es un conflicto tanto cósmico como espiritual. ¿Qué quiere decir que es cósmico y también es espiritual? Cósmico es que lo podemos ver a nuestro alrededor, en nuestro mundo, con las cosas que están sucediendo en la parte exterior. Espiritual quiere decir que nace dentro de cada ser humano. Es un conflicto por tu mente. Vemos cómo en la primera salida para reconstruir el templo, la obra se quedó estancada por cuenta de los sabotadores samaritanos y el pueblo se conformó
con establecer sus propias moradas, olvidándose del templo de Dios. Los reyes de Persia, cuando derrocaron a Babilonia, tuvieron cada uno una deferencia especial para con el pueblo de Dios. Lo tuvo Ciro, la tuvo Darío y finalmente la tuvo Artajerjes. Pero cada uno de estos reyes envió ministros de Israel o de Judá para que fueran a reconstruir el templo. Algo sucedía, algo se ponía, habían saboteadores y la obra como que no se podía realizar. La obra se quedó estancada por cuenta de los saboteadores samaritanos y el pueblo se conformó con establecer sus propias moradas, olvidándose del templo de Dios. Si nosotros tenemos una morada, nuestra casa, para abrigarnos, para tener allí sustento, ¿será que no es importante que tengamos también nuestra morada espiritual que puede manifestarse en un templo o en una casa donde se reúnen dos o tres para alabar a Dios? Creo que sí es bien importante tener una morada para el Señor y debe ser principal a la propia. Al mismo tiempo, quienes se oponían a la repatriación de los judíos hablaban secretamente a los oídos de Ciro y posteriormente de Darío, proclamando urdimbres para no permitir la liberación del pueblo. Todo lo anterior provocó un abatimiento en Daniel, quien por 21 días afligió su cuerpo y no comió manjar, ni tomó vino, ni sintió con perfume. Esta era como una tradición del pueblo israelita y del pueblo judío, cuando se encontraban afligidos, vestirse de luto, de ceniza, invocando la presencia de Dios. Detrás de toda la oposición de los hombres, para permitir la liberación del pueblo de Dios, se encuentra Satanás. Él siempre está detrás. Pero ¿de qué liberación estamos hablando ahorita? ¿Sería que era únicamente la liberación literal que en un momento necesitaron los israelitas de Egipto, en este momento necesitaban los judíos de Babilonia y en el momento actual nosotros necesitamos esa liberación del pecado? Vuelvo y leo. Detrás de toda oposición de los hombres para permitir la liberación del pueblo de Dios se encuentra Satanás, con toda su hueste de ángeles caídos, luchando frontalmente contra el Hijo de Dios y su promesa de rescate de los redimidos. En esta historia real de esclavitud, la de Daniel en Babilonia, promesa de liberación, oposición a los designios de Dios, vemos también escatológicamente, queridos hermanos y amigos, las barreras espirituales y los mantos de oscuridad que se tienden sobre los hijos de Dios. Satanás y todas las huestes del mal están empeñadas en impedir la liberación del pueblo de Dios. Y vamos a un versículo bien diciente que lo encontramos en el libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Dice allí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aquí nosotros podríamos sacar un ejemplo bien claro de por qué nuestra lucha no es contra sangre y carne. La pregunta sería, ustedes conocen la historia del apóstol Pedro cuando iba a ser prendido Jesús. Vemos cómo él sacó su espada y cortó el oído, la oreja, de uno de los siervos de el Sanedrín, de uno de los guardas. Y entonces nosotros podemos ver ahí cómo Pedro se mostró de manera valiente. Ahora bien, la pregunta es, cuando efectivamente nuestro Señor fue sacado de allí donde estaba y fue llevado preso, y Pedro veía que su Señor no mostraba su poder, ¿qué fue lo que sintió Pedro?
sintió cobardía. ¿Qué tipo de cobardía? ¿La física o la espiritual? La cobardía espiritual. Y es que en ese momento Satanás le estaba ganando la batalla al buen Pedro. Se había acobardado espiritualmente y además porque había puesto sus esperanzas en las cosas de este mundo y no como su maestro se lo había enseñado en las cosas celestiales. La última profecía de Daniel predice una guerra de alcances cósmicos entre el rey del norte y el rey del sur, y que concluye con la aparición de Cristo, que es el mismo Miguel de Daniel 10:13. Vamos a ver qué dice Daniel 10:13, por qué equiparamos a Miguel con Cristo, o por qué decimos que es Cristo Jesús. Daniel 10:13 dice así: Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Aquí hay algo literal que se convierte en escatológico. Era en apariencia humana muy difícil que el pueblo judío volviese a reconstruir mucha oposición. Sin embargo, dice aquí el ángel Gabriel, que es el que habla con Daniel, que vino el principal de los príncipes, Miguel. Vamos a ver qué dice de ahí mismo. Vamos a ver qué dice Daniel 12:1. Daniel 12:1 también se nos nombra a Miguel y nos habla de aquel tiempo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. La pregunta es, ¿el pueblo judío fue libertado al cabo de los 70 años? Claro que sí. Al final, Artajerjes dio un decreto definitivo, año 457 a.C., en el cual el pueblo pudo ir a reconstruir las murallas, la ciudad y el templo. Pero aquí en Daniel 12, ¿será que nos está hablando de manera literal o es de manera escatológica? Nos está hablando de manera escatológica para nosotros. Y dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, Cristo Jesús, quien se encuentra de parte de nosotros, de los hijos de su pueblo. Y será tiempo de angustia. ¿Será que estamos viviendo o empezando a vivir tiempo de angustia? Claro que sí. Dice, tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro. ¿En cuál libro? En el libro de la vida del Cordero. Y es por eso la importancia de estudiar las profecías, los símbolos y su cumplimiento futuro o escatológico. Y eso que era futuro para Daniel es nuestro presente. Hoy, más que nunca, vemos delante de nuestros ojos que todas las profecías se están cumpliendo como se han cumplido a través de la historia. Daniel 3 muestra tres aspectos interrelacionados de manera simultánea en que los protagonistas son el pueblo de Dios, número 1. Número 2, los príncipes de Persia y Grecia, simbolizados también en el capítulo 11 de Daniel, como los reyes del norte y el sur, o como el cuerno pequeño y el ateísmo. Y número 3, Miguel, Jesús, nuestro Salvador. Vamos a ver esos aspectos. Número uno. Vamos a ver tres aspectos de este conflicto. Tres aspectos. Aflicción espiritual. Aflicción espiritual. Reedificar el templo es también símbolo
de volver a Dios, de regresar ante su presencia, reconociéndole no solo como el Creador, el Salvador, sino también como el sustentador de todas las cosas. ¿Será que nuestro templo espiritual se encuentra resquebrajado? ¿Será que es necesario, como hijos de Dios, reconstruirlo? Vamos a recordar que dice el Señor a través del profeta Isaías, en Isaías 58, versículos 11 y 12. Dice aquí, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Cómo se muestra aquí el Señor? Como el consolador. ¿Qué más dice? Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Cuando hablamos de ruinas, fue porque en un momento se cayeron los fundamentos, se despedazó todo, pero es necesario reconstruirlo. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Entonces, tenemos un trabajo para con nuestro Señor Jesucristo, ser reparador o reparadores de las ruinas antiguas. Volvemos a la historia. El cabildeo de los altos funcionarios de Ciro y hasta el tiempo del rey Darío chasquearon el deseo de los hijos de Judá de encontrarse con su Dios. También en la antigüedad, más antes, mucho más antes de esta historia, el enemigo de Dios, vamos al tiempo de los 430 años que estuvo el pueblo de Israel en Egipto. Allí el enemigo de Dios, hablando a través de Faraón y asimismo hablando como la serpiente lo hizo a Eva, se había opuesto a la liberación del pueblo. Recordemos que el Señor había sacado de allí un líder y ese líder se llamaba Moisés. Y vemos a ver aquí cómo Moisés, cuando va de parte del Señor a pedirle al faraón que deje ir a su pueblo a adorar al desierto, vamos a ver qué es lo que dice este faraón, símbolo en este momento de Satanás. Dice, y faraón respondió de manera atrevida, ¿cierto? Y blasfema, podríamos decirlo, ¿no? Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Cómo se muestra aquí Faraón y por qué, entendiendo símbolos proféticos, sabemos que Egipto tiene un símbolo? Se muestra como un desafiante a Dios, como un completo ateo, sin Dios. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Dios? Por eso Egipto se muestra como un símbolo del mundo caído, no solamente en pecado, sino el mundo que no concibe al Dios creador de los cielos y de la tierra. La historia. Daniel llevó el problema a Dios y estuvo afligido por 3 semanas, suplicando su intervención para ser liberados. Así como los hijos de Dios se sentían en tierra extraña y querían regresar a Jerusalén, asimismo, el Israel espiritual se encuentra en una batalla cósmica, reconociendo que este mundo no es nuestro hogar. La pregunta sería, ¿dónde crees tú, si te consideras hijo de Dios, que está tu ciudadanía? Si te consideras hijo de Dios, sabrás que en este mundo solamente somos extraños, forasteros y peregrinos, pero nuestra ciudadanía se encuentra en el cielo, en la patria celestial. Aspecto número 2. La llegada de Miguel, el gran guerrero divino. Para mirar esto, nos vamos a remontar a el libro de Josué. En el libro de Josué encontramos allí algo que le sucedió
a Josué cuando se encaminaba ya a introducir al pueblo allí en Canaán. Vamos a ver qué nos dice Josué, capítulo 5, versículos 13 al 15. Esto era previo al derribamiento, ¿no?, de las murallas de Jericó. Dice allí: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada. La espada es un símbolo de guerra, de pelea. Entonces tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y aquí nosotros podemos hacer un paréntesis. Es importante que conozcamos a Dios. Yo creo que es importante que conozcamos a Dios porque Él puede estar tocando a la puerta de nuestro corazón y nosotros pensar que es un enemigo. O nosotros poder estar esperando de manera sincera pero equivocada a otro que va a venir a nosotros y nos puede engañar. Entonces es importante conocer al Padre y al Hijo. Y vuelvo y leo: ¿enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces, ¿quién era este Miguel? ¿Quién era este príncipe? Era nada más ni nada menos que el Hijo del Dios Altísimo en su naturaleza divina, que se había mostrado allí a Josué como el que iba a guiar realmente al pueblo y le iba a dar la victoria. ¿Y por qué sabemos que era Jesús? Simplemente porque Josué se postró y le adoró y él permitió esa adoración. Más adelante, si vamos a Apocalipsis 19:10, vemos como un ángel exaltado, Gabriel, rechaza la adoración que le va a dar Juan. ¿Y por qué la rechaza? Porque la adoración es únicamente para el Padre y para el Hijo, en cuanto que el mismo Padre dijo y expresó que el Hijo puede y debe ser adorado. Versículo 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Podemos ver muy bien cómo la palabra se complementa un poquito aquí, un poquito allá, y nosotros podemos entender de manera sencilla todo lo que allí se encuentra escrito y cómo nuestro Señor Jesucristo aparece en toda la... En la descripción del sueño de Daniel 10:4 al 6, el cual ya leímos, encontramos los símbolos atribuidos al varón que se le aparece a la orilla del río Hiddekel, es el mismo Tigris, lo cual no deja lugar a duda de que se trata del mismo Hijo de Dios, el ángel de Jehová, Miguel, el comandante de las huestes celestiales. Y vamos a ver esos símbolos. El lino. El lino es símbolo de pureza y es el símbolo de las vestiduras sacerdotales. Las que se usaban aquí en el santuario terrenal eran vestiduras de lino, símbolo de pureza. El oro. ¿Qué es el oro? El oro es el símbolo de realeza. Por eso, las coronas de los reyes son coronas de oro. El berilo. El berilo es una piedra preciosa que se utilizaba allí en el santuario en el pectoral sacerdotal. Relámpagos. ¿Qué son los relámpagos? Los relámpagos son una teofanía, una aparición o revelación de la divinidad, así como lo hizo también
el Señor en el monte Sinaí, cuando promulgó de su mano derecha su santa ley al pueblo de Israel. El fuego también es una teofanía. ¿Y de dónde procede el fuego? Fluye del trono de Dios. El bronce es un material con el que estaba construido el tabernáculo, el templo y también los instrumentos de guerra. Y vemos cómo este Miguel, el mismo que se aparece a Josué y el mismo que aparece en Apocalipsis 1, tiene todos estos símbolos o toda esta indumentaria en su presencia, ¿no? Voz de una multitud es un tumulto, símbolo de un tumulto que se encuentra dispuesto para la batalla. Este guerrero divino, así como se le apareció a Daniel para ayudar al ángel Gabriel, y que aparece como a la hora del sacrificio de la tarde, ya se le había aparecido a Josué, y más tarde aparecería a Saulo de Tarso en el camino a Damasco. Vamos a recordarlo en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 4 y 5. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 4 y 5. Vamos a ver cómo Miguel, cómo Cristo Jesús, después de haber ascendido al cielo, se le aparece a Saulo. Y él le dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Muchas veces el Señor se nos manifiesta de diferentes formas, de diferentes maneras, y nosotros intentamos perseguirlo en vez de dejarnos alcanzar por él. Y esto le había sucedido también a Saulo, quien fue aquel gran evangelista, el apóstol Pablo, dado por Dios a los gentiles. Vuelvo y contextualizo. Se le apareció a Saulo en el camino a Damasco para mostrarle lo que él haría por él en su conversión y la forma como le utilizaría para ser un campeón del evangelio. Y efectivamente, Saulo fue un campeón del evangelio. Pero vamos a ver otras vislumbres de Miguel, de Cristo, del Consolador. Vamos a Ezequiel 1, 26 hasta el 28. Toda la palabra nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos aquí Ezequiel 1, 26 hasta el 28 que dice así. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre, sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Grandes cosas, grandes descripciones tenemos de nuestro Padre Celestial y de su Hijo unigénito, Cristo Jesús. Y vamos a verlo en la revelación, en el Apocalipsis, allí en Apocalipsis capítulo 1, versículos
12, Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 hasta el 16. Dice de la siguiente manera. Y me volví, aquí está hablando Juan, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿A quién estamos viendo aquí? A un ser celestial, aquel que siempre ha prometido, como en como en Mateo 28:20, estar todos los días con sus hijos hasta el fin del mundo. Aspecto número 3. Conflicto celestial. El profeta Daniel tuvo un encuentro con Jesús en su forma previa a su encarnación. Muchas veces se nos ha dicho que conocemos a Jesús como Hijo de Dios a partir del nacimiento de María. Pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue el Hijo unigénito literal desde los tiempos de la eternidad. En Daniel 10:14, Gabriel vuelve a decir al profeta que las cosas reveladas en visión tendrían un cumplimiento escatológico y que la oposición para reconstruir el templo en los días de los reyes de Persia, así como la abominación desoladora, el tiempo del rey de Grecia y la súbita aparición del cuerno pequeño, no eran más que símbolos de una realidad que se cumpliría en los tiempos del fin, en donde se sanaría la herida mortal infligida a la bestia. ¿Quién es la bestia? El falso rey del norte, por parte del rey del sur, símbolo tanto de Egipto como del ateísmo. Si nosotros vamos al cumplimiento, a uno de los cumplimientos de la profecía de los 1260 años, vemos que en el año 1798, en medio de la Revolución Francesa, el cuerno pequeño, que dominó al mundo desde el año 538 hasta el año 1798, recibiría una herida mortal. Y ese poder, que fue tanto religioso como político, y más religioso que político, y vemos que la historia lo puede confirmar, como la Edad Media, como la Edad Oscura, donde la ciencia no floreció, vemos que ese poder recibiría una herida mortal. Pero esa herida mortal dice que iba a ser sanada en algún momento de la historia. Y vemos, como en el tiempo que estamos ya viviendo, que esa herida mortal está casi que completamente sana. Y luego ese poder religioso volverá a hacer los estragos que hizo en la Edad Media. Dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 12 en adelante. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Será que esto a nosotros, que creemos en las promesas de Dios, que creemos en la profecía, nos podría pasar lo que le pasó a Daniel, que se sentía angustiado y afligido? Claro que sí. Pero en su momento se levantará Miguel,
el príncipe de los ejércitos de Jehová, y luchará con la bestia, y será echada por tierra. El rey del norte es un símbolo de este poder religioso. El rey del sur es un símbolo del ateísmo. Pero en un momento, así como en la visión que tuvo Nabucodonosor y que interpretó Daniel, en la última parte de los pies de hierro y barro cocido, es un símbolo de la unión de la iglesia y el Estado. Es lo macabro, porque la unión de la iglesia y el Estado fue la que llevó, aunque la profecía tenía que cumplirse, pero fue la que llevó a nuestro Señor Jesucristo a la muerte. ¿Por qué? Porque los fariseos querían matarlo, pero ellos no lo podían hacer directamente y se valieron del Estado en ese momento, que era el poder imperial de Roma, y juntos llevaron a la cruz a nuestro Señor Jesucristo. Pero sabemos que eso estaba profetizado y debía cumplirse, y se cumplió en favor nuestros, porque sin la muerte de nuestro Señor Jesucristo no tendríamos ninguna esperanza de salvación, de redención. La maldad que se cierne sobre los hombres y sobre toda la faz de la tierra, esa guerra en el nivel humano es la manifestación de una guerra espiritual y cósmica. Una guerra iniciada por los poderes de las tinieblas que se oponen al plan de Dios para su pueblo. El Señor siempre ha tenido un plan para su pueblo, pero Satanás siempre se ha atravesado también. Y aquellos que han sido engañados y, y tomados en su reino. ¿Qué es lo que hace Miguel en la cruz? Cristo en la cruz puso en evidencia la maldad de los poderes de las tinieblas y triunfó sobre ellos. Eso lo podemos encontrar en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Dice literalmente allí: y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Evangelio no es popular. Y no es popular porque además de presentar las buenas nuevas de salvación, es necesario exhibir los poderes del mal. La mayoría no quiere hacerlo porque se pueden ganar enemigos, pueden entrar en confrontación con las teorías de los hombres. Pero es necesario exhibir a los poderes del mal, así como Cristo los exhibió en la cruz. Y es por eso como en Apocalipsis lo más importante no son las bestias, ni toda la tribulación que tenemos que pasar. Lo más importante es la salvación en Cristo Jesús. Sin embargo, eso no quiere decir que no debemos exhibir a la bestia de Apocalipsis 13, la primera y la segunda, que le infunde imagen. ¿Por qué? Porque es necesario que el mundo conozca y en su libre albedrío tome una decisión. ¿A quién van a adorar? A el Padre Celestial y al Cordero, el único digno de abrir el libro y ser parte, tener el privilegio de ser parte de los 144,000, o van a adorar a la bestia, que es la gran mayoría, como lo dice Apocalipsis capítulo 13. ¿Por qué decimos que la gran mayoría? No lo decimos nosotros, lo dice la palabra. Dice Apocalipsis 13:8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, la mayoría, la gran mayoría, que no quieren escuchar la profecía, que no quieren buscar un libertador, a Miguel, a nuestro Señor Jesucristo, ellos terminarán de manera voluntaria o engañados adorando a la bestia, a este poder que se opone a Dios. Cristo
triunfará sobre todos los poderes del mal. Y esto se cumplirá porque es profético. Lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 37. Romanos capítulo 8, versículo 37 dice así: Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo somos nosotros en respecto a ese conflicto entre el bien y el mal? Vencedores, pero no en nosotros mismos, por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Encontramos en Daniel 10 el epílogo para la última profecía de Daniel 11 y 12, en desarrollo y en desenlace de ese conflicto cósmico entre el bien y el mal, en donde nuestro capitán, Cristo Jesús, la piedra reprobada por los edificadores, se convierte en la cabeza del ángulo y establece su reino eterno. No temas, Daniel, muy amado. ¿Por qué se le dice a Daniel muy amado? Porque desde el principio se propuso ser íntegro y comenzó desde lo más elemental, que era la comida, lo más elemental, y siendo íntegro en su cuerpo, podemos ver cómo el Señor lo capacitó para tener entendimiento, para revelar el sueño de parte de Dios a Nabucodonosor, para permanecer firme allí en el foso de los leones. ¿Por qué? Porque empezó desde lo más elemental. Y lo vamos a leer en Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Propuso, eso es algo bien importante, es una palabra determinante. Vamos a proponernos a ser fieles a Dios y a su palabra. Si lo hacemos, seremos parte, sabiendo que ya estamos en el tiempo del fin. Podremos tener ese privilegio. Si es que el Señor no decide llevarnos al descanso, podremos ser parte de ese gran ejército llamado los 144,000 del tiempo del fin. Entonces, ¿por qué se le dice muy amado? Por todo esto, por su integridad. Y le dice, aquí está Miguel para darte fuerzas, para que recobres el aliento. Hoy nosotros, su pueblo, el pueblo de Dios, somos ese Daniel atribulado que decimos, ven Señor Jesús, no tardes más tu promesa, ven. Y Él aparece a nosotros como el consolador, que ya no solamente está a nuestro lado, sino que quiere estar en nosotros, mostrándonos el camino, llevándonos con sus propios pies hasta esa senda, ese camino que aunque es estrecho, nos llevará por fin a la patria celestial, a la nueva Jerusalén. Y entonces Él dice, no temas porque yo estoy contigo, no tengas miedo porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y también te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Jehová de los ejércitos, Miguel, nuestro Señor Jesucristo, siempre está dispuesto a luchar por su pueblo y como el buen pastor da la vida por sus ovejas, asimismo, como el guerrero de Dios, se levantará para defender a su pueblo. Nuestras luchas, ¿a quién debemos entregarlas? A Miguel, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, Él se levantará para defender a su pueblo. ¿Quiénes son su pueblo? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Nuestro Señor no está lejos de nosotros. Él, en su naturaleza humana, está cumpliendo una obra
sumo sacerdotal. Allí en el santuario celestial como hombre, interviene por nuestros pecados, en favor nuestro. Nos cubre con su manto de justicia y borra todos nuestros pecados, aquellos que le hayamos confesado. Él no va a borrar los que no le hayamos confesado. Y es por eso acudir a Él como nuestro sumo sacerdote, como nuestro único y suficiente Salvador. Pero también es el Paracletos. Muchas personas utilizan esa palabra Paracletos, que es del griego, que significa consolador. Y algunas personas que han creído en esta teoría trinitaria dicen que es una tercera persona y utilizan aquello del Paracletos para decir que es una tercera persona. Pero vemos como, aunque no somos eruditos, no hemos estudiado ni griego ni hebreo, pero la palabra Paracletos no solamente significa consolador, también significa abogado, abogado. Y es por eso que siempre debemos utilizar el contexto y no descontextualizar lo que se encuentra en la palabra. No solamente Paracletos significa consolador, también significa abogado. Y en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice de la siguiente manera: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, Paracletos tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ustedes, aquellos que tengan la posibilidad de ir al idioma griego en el cual se escribió el Nuevo Testamento, podrán ver que este Paracletos tiene los dos significados. Y es imposible decir que sea una tercera persona, porque ya lo vimos como para Daniel fue su consolador, el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Cristo es santo, y se mostró allí consolando a Daniel en este momento tan difícil, cuando aparentemente todo estaba en contra para que su pueblo regresase a Jerusalén a reconstruir la ciudad, las murallas y el templo. Hoy nosotros también necesitamos volver a los fundamentos de nuestra fe, tal como están en la palabra de Dios, tal como fue revelada a los pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que no se quite ni una jota ni una tilde, porque Miguel, nuestro libertador, nuestro Señor, Jesucristo, nuestro Consolador, estará todos los días con su pueblo hasta el fin del mundo. Cordial saludo y no se olviden, si les gustó este video, darle like allí y compartirlo con sus amigos y conocidos. Hasta pronto. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Nos vemos en el próximo encuentro. Maranata.